Muy bien, así lo estábamos escuchando el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitaniche, luego de su vuelta, ¿no? Después de esta licencia que se había tomado post elecciones provinciales de aquí del pasado 17 de septiembre. Y en este sentido vamos a seguir hablando de política y economía. Las dos cosas van de la mano, ¿no? Sobre todo en años electorales, porque ayer en el debate presidencial, el primero de ellos en la ciudad de Santiago del Estero, el actual ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y candidato a presidente por Unión por la Patria, ha mencionado y ha hecho uno de los pocos anuncios durante todo el debate, que, bueno, algún que otro candidato ha realizado algún tipo de propuesta, más allá obviamente de los idas y vueltas y de los chicaneos entre cada uno de los candidatos, pero dentro de una de esas propuestas del actual ministro de Economía ha citado a algo que nosotros venimos escuchando hace ya bastante tiempo aquí en la provincia del Chaco y lo escuchamos de palabra de su propio autor, que es chaqueño. Estamos hablando del peso digital argentino y para eso estamos aquí en los estudios centrales de Noticiero 9 con Carlos María de los Santos, el contador, que muy gentilmente nos vino a acompañar. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gran placer estar acá y escucharte a vos, como siempre. Muchas gracias, igualmente. Bueno, cuando Sergio Massa, el actual ministro de Economía, dijo ayer en el debate para cerca de 40 y pico millones de argentinos, o 30 millones de argentinos, 20 que estaban viendo el debate presidencial, lo nombró al peso digital argentino. ¿Cómo lo sentiste? Y la verdad que me puso muy contento, me emocioné, ¿no? Porque haber planteado, independientemente que sea exactamente la propuesta nuestra, pero la herramienta de haberla impulsado desde el Chaco, desde el año 2019, que estamos empujándola, hemos recorrido los medios de las 24 provincias, hemos estado con las entidades empresarias más importantes del país, universidades, consejos profesionales, en congresos, en el Congreso de la Nación, y que se haya tomado, como también me puso muy contento cuando Coqui, nuestro gobernador, hizo también una propuesta de moneda digital de curso legal, la llamó. Porque de esto tiene que quedar claro, yo nunca planteé de que esto tenía derecho de autoría. Yo lo que a mí me interesaba era encontrar, no buscar un título, digamos, sino buscar soluciones para realmente que yo considero conveniente para poder impulsar el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país. Siempre dije, tenemos que buscar una nueva herramienta, no el esnobismo tecnológico por el esnobismo, sino, bueno, con el avance tecnológico, a ver cómo lo podíamos aprovechar y diagramamos el peso argentino digital o moneda digital. En realidad es una moneda digital del Banco Central. Vamos a refrescar la memoria, Carlos. ¿Qué significa una moneda digital? ¿Qué es esto? Bueno, que se eliminan los billetes y monedas en circulación. De manera física. Claro, y todas las operaciones, en este caso nosotros planteamos que sea a través del sistema financiero, que se realicen con todas las modalidades digamos, de comunicación que tienen los bancos, por a través del celular, de las computadoras y de todas las otras alternativas nuevas que irán apareciendo. Pero desaparece el físico. Claro. Y el físico, ¿por qué para nosotros era importante? Porque lograba dos, yo te diría, aspectos muy importantes que para mi criterio impiden el crecimiento y el desarrollo. Primero, tener un Estado totalmente deficitario como el que tenemos, que en función de, vive, llamémosle, en función de emisiones monetarias, en función de endeudamiento, y que en definitiva después terminamos pagándolo todo con inflación, con falta de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene el peso argentino digital? Que al quedar todas las operaciones grabadas, porque los cobros y pagos se hacen a través del banco, se termina la evasión fiscal, se termina el no pago del IVA, se termina las leyes laborales que se evaden, se termina inclusive cosas que no están contabilizadas, como la coima, se eliminan las ventas ilegales. No es que se eliminen como hecho, como hecho fáctico, digamos, se elimina que dejen de pagar impuestos. El coimero, si quiere seguir coimeando, es un problema de él, pero mientras tanto que me pague el impuesto. Claro. Inclusive más, vamos a hablar sinceramente, las ventas ilegales. Bueno, punto. Tendrán que pagar el impuesto. Después dirá la justicia si cometieron delito, no cometieron delito, si era ilegal o no. Pero por lo menos le permite al Estado recaudar algo. Claro.
con esa recaudación nueva que se podría producir, no solamente no tendríamos déficit fiscal, no tendríamos necesidad de hacer ajustes, sino que aparte tendríamos un sobrante que nos permitiría bajar impuestos. Que esto es lo clave, sobre todo para la pequeña y mediana empresa. Hoy Massa mismo está bajando determinadas cosas o dando subsidios, llamémosle como criterio general, pero a expensa de qué? A expensa de que recauda, de que le sobra plata. No, a expensa a la corta o larga de emisión monetaria, claro, que muchas veces no se nota porque al otro día esa plata va a los bancos y al otro día el Banco Central la absorbe con la LELIQ. Pero en definitiva es un barullo futuro, claro, el que tenemos. El día que el Banco Central tenga que largar esa LELIQ, nos inunda. El famoso pan para hoy, hambre para mañana. Claro, esto tiene que estar ligado con el crecimiento económico y yo creo que con el PAT, al tener este estado realmente, llamémosle, equilibrado, y aparte que pueda aplicar una política de redistribución de renta con respecto al impuesto y no solamente recaudatorio, sin necesidad de hacer ajuste, es un aporte muy importante. Y el otro es el aspecto financiero. Nosotros tenemos un sistema financiero que no existe. Fíjate vos que financia, para darte un número, para relacionarlo, un 5% del Producto Bruto. Claro. No hay país en América ni en el mundo con ese porcentaje. En lo mínimo pasa a ser el 35-50 y países desarrollados hasta el 100%. Claro. Con esto podríamos llegar al 30%. ¿Y qué permitiría? Tener un sistema financiero que si se lo aplica como nosotros planteamos, va a poder defender al ahorrista, que ahora no lo defiende. Fíjate vos que el ahorrista hoy, ¿qué alternativa tiene? Lleva 10 pesos un plazo fijo y cuando saca la plata compra 8 caramelos en vez de 10 caramelos. Claro. Es decir, está perdiendo. Entonces, lógicamente, entra en toda la vorágine de la timba financiera, que la cripto, que el dólar, que esto, que aquello. Claro. No, ahora, que ahorre tranquilo, que sabe que va a ser un ahorro positivo y que por el otro lado dé crédito, yo diría, acorde a una política de la economía real. Hoy, ¿qué empresario puede abrir una empresa, salvo que lo subsidie el Estado, puede abrir una empresa con un crédito bancario? No, claro, muy difícil. Es impagable. Muy difícil. Entonces, esto es lo que tenemos que modificar. Entonces, sin crédito, sin baja de impuestos, es muy difícil que nosotros intentemos una política de crecimiento. Ahora, Carlos, todo esto obviamente regulado por el Banco Central, ¿no? Sí. O sea, con Milei no se puede hacer, digamos. No, ¿por qué no? La verdad que si lo iba a eliminar. La verdad que si Milei quisiera implementar el dólar, si primero implementa el PAT, al otro día implementa el dólar porque es una cuestión de números. Claro. Ya no tenés problema con que el circulante hay que transformarlo en dólares y de dónde saco los dólares. Ya va a estar todo digitalizado en el Banco Central. ¿Y se puede? Pero ese es un problema de Milei. Yo en realidad yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que estoy de acuerdo sí es que tengamos un Banco Central que reglamente para que los bancos no puedan estar en la timba y estén al servicio de la economía real del país, que esté al servicio de los 46 millones de argentinos y no de pocas personas. Esto es lo que tengo que modificar. Y esto es lo que normalmente no se escuchaba en ninguno de los candidatos, porque todos tienen dos teorías clásicas, o disminuyo el gasto o aumento el impuesto. Todo lo contrario a lo que necesitamos. No podés decir que yo voy a disminuir el gasto con un país que tiene el 40% de pobres, que tiene el 40% de desempleo. Es decir, son cosas que tenemos que buscarle un mecanismo. ¿Y cuál es el mecanismo? Crecer. Y para crecer, te vuelvo a reiterar, necesitamos financiamiento de la economía interna y necesitamos baja de impuestos, con un Estado equilibrado. Carlos, ¿cómo llegó este proyecto al ministro de Economía, sabes? ¿O se contactó alguien de su equipo con vos? ¿Cómo fue? No, nosotros en el mismo, te voy a decir exacto el día y hora, el 26 de diciembre del 2019 a las 10 horas, estuvimos en el Congreso de la Nación cuando él era presidente de la Cámara de Senadores y ahí estuvimos 2 horas dialogando. Le llevamos las carpetas y después, a partir de ahí, le hemos mandado toda la semana las publicaciones y todos estos trabajos que estamos haciendo, de visitar entidades, medios, le hemos mandado permanentemente. Lo mismo a Coqui, Claro. En el año 2019 le hicimos la primera presentación, después hicimos 2 más, pero más informales de actualización de información. A los 2 le hemos hecho, como hemos estado con ministros a nivel nacional, como hemos estado con Cámara de Diputados y de Senadores.
Hoy tenemos un diputado chaqueño acompañado de otros diputados, que la verdad que no tengo los nombres, porque justo ahora en Buenos Aires, que iba a reunirme, no estaban ahí, pero tenemos un diputado como Pedrini, que presentó para que sea declarado en la Cámara de Diputados de la Nación de interés legislativo. Claro. Ahora va a coincidir justo de que Massa dice que va a mandar ya la ley. 2019, 2020, se tomaron un tiempito igual los muchachos en analizarlo, ¿eh? Bueno, pero por lo menos llegamos. Fíjate vos, yo te pregunto a vos, porque si vos dijeras que uno tiene cargo, que uno es ministro, que uno es esto, es aquello, yo tengo una fundación. Claro. No es fácil moverse, tenés tu costo también para moverte, ir a Buenos Aires, hacer reuniones. Vos sabés que los que mandan están en Buenos Aires, no están en el impenetrable. Claro. Entonces todo es un esfuerzo, pero lo hemos hecho. El hecho de que hayamos llegado a las 24, a los medios masivos de las 24 provincias es importante. Que los asesores de la Unión Industrial Argentina nos hayan recibido 2 veces, que los directivos de la Cámara de CAME, con inclusive el presidente actual, que es Alfredo González. Exacto, nos haya recibido con todo su equipo económico, no es poca cosa. Claro. Hemos estado, hace un 30 días estuve en Buenos Aires, en el Congreso, me invitaron a exponer en el Congreso de Consejos Profesionales de Ciencia Económica de la provincia de Buenos Aires, Mira. donde inclusive expuso Esper y muchos economistas de renombre del país. Claro. Bueno, hemos estado, ahora mismo vengo de dar una conferencia el jueves en la Universidad de Morón. O sea, nos estamos moviendo y hemos hecho lo que podemos hacer como fundación. Carlos, ¿pensás que por ahí si el candidato, ¿no?, que finalmente llega a la presidencia no es Massa, alguno de los otros candidatos puede tomarlo también a esto? ¿Por qué no? Yo te vuelvo a repetir, si yo estuviera de acuerdo con mi ley, fuera mi ley, a esto lo implemento antes que el dólar y después lo otro sale de taquito. Esa es mi opinión. Está bien. No obstante, yo creo que atrás del dólar hay otras cosas. Yo no estoy de acuerdo por varios aspectos, aparte de tener una independencia y una soberanía financiera económica. Yo creo que es muy importante. Yo no puedo estar dependiendo de qué es lo que va a hacer Biden o si está Trump o quien sea en Estados Unidos y las leyes que digan si van a emitir, no van a emitir, si van a aumentar las tasas, disminuir, y estoy dependiendo de allá, si puedo depender de lo mío. Lo que sí tengo que tener cuidado, y por eso lo de la importancia del PAD, del peso argentino digital, es que tengamos un país equilibrado y no vivir en los desbordes que vivimos permanentemente. Carlos, te agradecemos muchísimo por estar acá en Noticiero 9 Central. No, el agradecido soy yo, les mando un gran saludo a todo el equipo de Canal 9 y a toda la audiencia que siempre, por lo menos, he recibido una buena recepción. Muchas gracias, Carlos, muy amable. Contador Carlos María de los Santos, el ideólogo del PAD, del peso argentino digital, que ayer fue presentado por Sergio Massa, el ministro de Economía de la República Argentina y candidato a presidente de Unión por la Patria en los debates presidenciales de Santiago del Estero.